por las dudas, chicos, yo les diría que vayan dando el presente temprano, digamos, porque hemos quedado como medio justos con las últimas y por ahí hay quienes no alcanzan a darlo, así que vayan dando el presente en el chat, así les queda. Bien. Hoy veremos la última clase de esta unidad temática. Buen provecho, Guillermo. Y vamos a ver lesiones de mucosa bucal y tejidos blandos. Sí. Debe entenderse de forma indistinta si es de la cavidad oral o no, y todas las lesiones de tejidos mesenquimáticos y de origen neural, ¿sí? Ya sea mesenquimático propiamente dicho o especializado. Por supuesto que son mucho más frecuentes las lesiones que afectan a la mucosa bucal propiamente dicha y que son de origen reactivo o inflamatorio, que son las que veremos en la primera parte. De estas, ya el granuloma gigantocelular periférico lo vimos con su homólogo central en la clase anterior de patología ósea. Bien. Los términos de pseudopapiloma, épulis o fibroma traumático, hiperplasias simples, incluso muchas veces se utiliza el término de papiloma, se hace para referenciar desde la clínica a lesiones que tienen un crecimiento exofítico, lento y expansivo, que siempre es pseudotumoral, visto desde la clínica, es no neoplásico, ¿sí? Y está en respuesta a un irritante local, ya sea succión negativa, trauma, hábitos parafuncionales del paciente, restos radiculares que causen fricción o algún tipo de traumatismo. Por eso siempre van a estar asociados a zonas donde se puede identificar este agente etiológico traumático o este hábito que tenga el paciente. Y suelen ser las zonas más afectadas, los labios, la lengua, la mucosa de los carrillos o la encía. Si ven las imágenes clínicas, son lesiones únicas que pueden ser sésiles o ligeramente pediculadas, bien definidas, delimitadas, ¿sí? Con bordes nítidos, y la coloración de la mucosa tiende a mantener el mismo aspecto de la mucosa sana periférica, o estar ligeramente más claros, sobre todo porque se hace tracción para poder verlo. Estas lesiones, a su vez, si pensamos están asociadas a un trauma, pueden ulcerarse o traumatizarse la superficie y pueden en algún momento sangrar o verse un poco más enrojecidas, ¿sí? Como les decía, lesiones sésiles o pediculadas, siempre con un crecimiento lento. El paciente muchas veces no lo percibe o como no le duele, no consulta porque siente que algo crece, que algo está aumentando de tamaño, pero si no molesta demasiado, suele pasar desapercibido. En el caso de la hiperplasia paraprotética, es un término definido así por Grispan, no es que no dista demasiado de las entidades que vimos anteriormente, salvo que desde la clínica suele ser una lesión de mayor tamaño, un poco más extensa, y que va a estar asociada, como su nombre lo dice, a un aditamento protético que, por supuesto, va a estar mal adaptado. El sitio de localización más frecuente, por ende, va a ser las zonas de reborde alveolar. Este es un caso de una paciente edéntula maxilar superior que tiene todo este crecimiento, todo este aumento de volumen. Si lo ven, ligeramente tiene el mismo color de la mucosa, en el sector posterior suele estar un poco más lobulado, pero medianamente toma la forma del reborde y esto se debe a primero la presión y la succión negativa que genera una prótesis mal adaptada. Estos crecimientos, en este caso este paciente, tiene un tiempo considerable de evolución,
El paciente, por supuesto, con un momento inicial la percibió, pero al estar constantemente recibiendo el trauma de esa prótesis, estas lesiones adquieren un fondo de conectivo bastante resistente que hace que el paciente pase meses, incluso años con esta lesión y que no le moleste demasiado. Por supuesto que dependiendo de el roce o el movimiento que tenga esa prótesis, en algunos sectores va haciendo o puede ser traumatizada o puede ser adquirir un poco más de queratinización y ahí cambiar un poco la coloración, pero generalmente se va a ver así con el mismo color de la mucosa. Pueden ser sésiles o pediculadas, con una lesión que es mucho más extensa que las que vimos anteriormente, que era una lesión única, un poco más definida, entre 1 y 1.5 milímetros de diámetro y no más que eso. Las hiperplasias paraprotéticas suele ser, por supuesto, mucho más grandes. Desde la histología, tanto las lesiones, los pseudopapilomas, los épules o los fibromas traumáticos, como las hiperplasias paraprotéticas, tienen en común los mismos elementos: un revestimiento epitelial que va a tener distintos grados de queratinización de acuerdo al trauma o no de esa lesión, y un fondo o un colchón de tejido conectivo que va a estar más o menos vascularizado de acuerdo a también al tiempo de evolución y al trauma de que esté recibiendo la lesión, ¿sí? Por ejemplo, esta lesión que es más pequeña, es más por succión, tiene este crecimiento exofítico, ven como un globito, va a tener mucha más vascularización que la que puede tener estos casos de una hiperplasia paraprotética, en donde el trauma es mayor y la resistencia a este trauma tiene que ser mayor y por lo tanto van a estar un poco más colagenizados. Desde el punto de vista anatomopatológico, los diagnósticos de todas estas entidades que hemos visto hasta ahora van a variar entre hiperplasias fibrosas, hiperplasias fibrovasculares o hiperplasias fibrovasculares inflamatorias, si en el caso de que la lesión llegue a ulcerarse y puede tener algo de componente inflamatorio. Pero no cambia, puede ser un épulis, el diagnóstico presuntivo de un épulis o de la clínica, y puede ser fácilmente desde el punto de vista anatomopatológico una hiperplasia fibrosa o fibrovascular. ¿Sí? No cambia. No es como una entidad, no es que tengan un diagnóstico histopatológico definido de acuerdo a lo que se vea en la clínica, ¿sí? Lo que hay que tener presente es que tienen una causa identificable y que es fácilmente asociada a la lesión, la zona, con la causa que les está provocando. El granuloma piógeno también está definido como un crecimiento tumoral no neoplásico y va a estar asociado, por supuesto, a un irritante local. El granuloma piógeno en realidad está asociado más a zonas que puntualmente tienen acúmulo de biofilm y por ende la zona de mayor localización es en la encía. Se han descrito granulomas piógenos en zonas de lengua y mucosa de carrillo, pero en general el término se acuña para cuando aparece la lesión en encía, ¿sí? Hay cambios hormonales que pueden favorecer la aparición de los granulomas piógenos, que pueden ser en estadios gestacionales, mujeres embarazadas, o en chicos o chicas adolescentes, por supuesto en etapa de desarrollo, y con los cambios hormonales se favorece la aparición de este tipo de lesiones. Clínicamente es una lesión que puede ser sésil o pediculada, que tiene un crecimiento rápido, que va a tener una superficie ulcerada, sangrante, que va a tener esta coloración brillante, rojo vinoso o violáceo, dependiendo del tiempo de evolución que tenga. Son lesiones dolorosas, en que esta que abarca más de tres piezas dentarias y un poco más, una lesión con una base sésil. Por supuesto que esta es una lesión que se favorece por el acúmulo del biofilm, y si está doliendo y está sangrando, el paciente deja de cepillarse y se vuelve como todo un círculo vicioso que hace que la lesión crezca mucho más rápido. Histológicamente, los granulomas piógenos son un poco más particulares que el resto de las entidades, porque se caracterizan por esa presencia de las zonas ulceradas, con la presencia de un exudado fibrinoleucomático que se condice con la clínica y la aparición de esta
zona blanquecina que es fácilmente extendible al raspado, que corresponde a una pseudomembrana que siempre tiene ese aspecto húmedo. Y en el conectivo hay toda una proliferación de vasos que tienden a formar nódulos o pequeños ovillitos. Eso es característico del granuloma piógeno. Y además del acompañamiento que nos falta del infiltrado inflamatorio mixto, del linfocito y plasmocito, y siempre la presencia de polimorfonucleares neutrófilos. El tratamiento en general de estas lesiones de tipo reactivo e inflamatorio es principalmente la eliminación del irritante local, ¿sí? Si la causa de la lesión no se elimina en una primera instancia, todas estas lesiones pueden recidivar, pueden remitir, pueden reincidir, pueden reaparecer, ¿sí? Y una vez que se elimina la causa o conjuntamente con la eliminación quirúrgica, esta va a depender del tipo de la lesión, del tipo de crecimiento que haya tenido la lesión. Si son lesiones del tipo de los pseudopapilomas o de los épulis, como estamos viendo esta lesión en punta de lengua, bien definida, entre alrededor de 1 centímetro de diámetro, pediculada, se hace un corte en la base, generalmente hacen esta tracción con la pinza, que causa bastante atrición en el tejido, y eso luego se ve en el estudio anatomopatológico. O otras veces lo que hacen es pasar un punto de sutura que sirva de tractor para separar la lesión de su base y así realizar un corte, ya sea con bisturí, y si el pedículo es muy finito, también muchas veces se hace con electrobisturí. Y se sutura la lesión de acuerdo se sutura el lecho de acuerdo a la base y a lo que permitan los tejidos circundantes, la tracción que permitan los tejidos circundantes. Si es una lesión más extensa de base sésil, como es el caso de las hiperplasias paraprotéticas, como lo ven aquí, tiene una base prácticamente del mismo tamaño de la superficie, se utiliza en estos casos principalmente el electrobisturí por la facilidad de corte y también porque nos tiene el efecto hemostático de coagulación, mejor dicho, que evita que sangre demasiado la lesión. Estas lesiones son, digamos que el manejo es medianamente más complejo que el de este tipo, que son más pequeñas y localizadas, porque si lo ven, los pacientes tienen que preservarse el fondo de surco para que el paciente pueda posteriormente utilizar nuevamente la prótesis, y a la vez debe, al momento de ir removiendo los tejidos, una vez que se remuevan en totalidad, debe hacerse un rebase, una adaptación de la prótesis que el paciente usa con un adaptador de tejidos blandos para que ese tejido, digamos, se adapte a la prótesis que va a usar y posteriormente pueda cambiarse, todo favoreciendo a que ese fondo de surco se mantenga y que el paciente pueda usar una prótesis posteriormente. En el sector de maxilar superior es un poco más sencillo, en maxilar inferior muchas veces ese mantenimiento del fondo de surco es un poco más difícil. No sé si está Yamila o si alguno de los cirujanos quiere aportar algo a la parte de tratamiento, bienvenido. Si no, si tienen alguna duda hasta aquí, me pueden preguntar. ¿Está todo bien hasta aquí? ¿Continúo? Respóndame sí o no, así sé si más o menos estoy. Sí, profe, se entiende. Ok, gracias, Sol. Muy bien. Hasta aquí entonces vimos las lesiones que afectan con exclusividad ese epitelio y el conectivo subyacente de lo que sería mucosa bucal. Ahora veremos un grupo de lesiones que son en realidad muy poco frecuentes, pero que es importante tener presentes que pueden aparecer en cavidad bucal y que en algún momento fácilmente pueden ser identificadas en cualquiera de sus pacientes. La primera lesión es el papiloma escamoso,
que bueno, por el nombre se harán idea, tiene origen a partir del epitelio escamoso, del epitelio de revestimiento de cavidad bucal. Es una lesión benigna, que tiene un crecimiento exofítico localizado y que se caracteriza porque su aspecto clínico se describe como en proyección de dedos de guantes o de coliflor. El papiloma escamoso, así como el resto de los papilomas, está actualmente asociado a la aparición, a la presencia de subtipos específicos del virus del papiloma humano, que son los 6 y 11. Puede aparecer papiloma escamoso sin relación a estos subtipos de HPV, por supuesto que sí, pero está demostrado que tiene una amplia asociación a este virus. Afecta a cualquier edad y aparece mayormente o es diagnosticado mayormente entre la tercera y la quinta década de vida. No tiene una predilección por sexo y suele aparecer mayormente en zonas de paladar, lengua, labio y encía. Es una lesión generalmente pediculada, pero puede también ser sésil. Generalmente tiene este color blanquecino, con ese aspecto verrugoso, una superficie áspera, de ahí que se describa con aspecto de coliflor, o puede muchas veces tener una coloración más rosada, pero siempre manteniendo esa superficie papilar o micropapilar o en forma de deditos de guante. Como son lesiones de un tamaño aproximado entre 1 y 1.5 centímetros de diámetro, lesiones muy pequeñitas, que suelen ser pediculadas, la lesión se extirpa en su totalidad desde ese pedículo o incluso desde la base, como esta que tiene un poquito más base sésil, y se envía a su estudio anatomopatológico. Con esa eliminación total en la biopsia, prácticamente pues ese es el tratamiento, así se le trata a la lesión. Histológicamente, lo que se va a observar es una lesión que tiene un crecimiento francamente exofítico. Si ven, esta es la base de la mucosa, que es mucho más pequeña que la superficie, es una lesión pediculada, que va a estar revestida por un epitelio que hace esas proyecciones en forma de dedo, de ahí la descripción clínica, y que tiene un revestimiento epitelial que va a ser o va a tener distintos grados de queratinización, desde lo para a la ortoqueratinización, más o menos, y que eso nos da la coloración clínica. Cuanto más queratinizado esté, más blanquecino se va a observar. En los casos de los papilomas escamosos, el conectivo simplemente hace las veces de acompañante para proveer la nutrición a ese crecimiento epitelial. El tratamiento, como les dije, se hace prácticamente en el primer momento en que se hace la biopsia, ya sea con un bisturí o con crioterapia, que normalmente también se usa. Como ejemplo de origen epitelial, solo veremos el papiloma escamoso, y el firoma de células gigantes, como bien lo dice su nombre, va a tener un origen mesenquimático. En este caso van a proliferar células de tipo miofibroblástico. Esto es tejido conectivo propiamente dicho, ya no es el conectivo que acompaña o el corion que acompaña al epitelio en general de la mucosa. Es el tumor más frecuente de origen mesenquimático que aparece en cavidad oral y no está asociado al trauma. Si bien las localizaciones más frecuentes van a ser la encía, lengua y paladar, son las que podríamos estar asociando al trauma, una vez que se hace la historia clínica del paciente, pues se descarta que esta sea la causa y no tiene una predilección por el sexo femenino, y como ven tiende a ser una lesión muy pequeña, bien definida, que desde la clínica, en realidad el diagnóstico presuntivo va a ser como las lesiones que vimos inicialmente, ya sea un épulis o un pseudopapiloma, o fácilmente un fibroma traumático si lo asociamos directamente a una zona de trauma. Es un tumor que tiene alrededor de 1 centímetro de diámetro, no crece mucho más que eso, la superficie siempre va a ser, va a mantener las mismas características de la zona en la que se encuentra. En este caso, si lo ven, tiene incluso unas manchas o máculas pigmentarias, pero si lo ven, el paciente en general, tanto en la mucosa de lengua como mucosa labial, también tiene estas manchas, así que no es que sea algo distinto que puede estar teniendo la lesión, sino que se acompaña a las características generales de la mucosa del paciente. Esta lesión, también por el tamaño que tienen,
La biopsia se hace total, se hace la extirpación total y se hace un estudio anatomopatológico y lo que se ve histológicamente es una lesión donde predomina la proliferación de tejido conectivo, el revestimiento epitelial hace proyecciones hacia el interior del mismo, que genera esas crestas epiteliales se van adelgazando una vez que penetran en ese conectivo, y lo característico es la aparición de estas células que tienen un mayor tamaño, un fibroblasto normal, tienen una morfología estrellada y pueden tener uno o múltiples núcleos, y esas son denominadas las células gigantes, características del fibroma de células gigantes. El tratamiento, como les dije, es la extirpación total, y muchas veces se hace, o generalmente es lo que se debe hacer directamente cuando se toma la biopsia, por el tamaño que tiene, se hace total y se elimina por completo la lesión. No es una lesión que recidiva, si bien acá no hay que eliminar ningún agente traumático o hábito parafuncional del paciente porque no es el causante de la lesión. El lipoma, que también es de origen mesenquimático, es un tumor benigno en el que prolifera el tejido adiposo completamente maduro. Su etiología es desconocida, al igual que en el fibroma de células gigantes. Puede asociarse a pacientes que sufren obesidad, pero no es una situación exclusiva de esto. Aparecen en un amplio rango de edad, son comunes entre la cuarta y la sexta década de vida, no tienen predilección por el sexo. En realidad los lipomas en boca son lesiones muy poco frecuentes, a diferencia del fibroma de células gigantes, que es una lesión mucho más frecuente. El lipoma en la economía general sí es el tumor más frecuente si pensamos en dermis de la parte superior de la espalda, del cuello y de la cabeza, es un tumor muy frecuente. En boca es muy poco frecuente. Cuando aparece, generalmente afecta la zona del carrillo, la lengua, el piso de boca, paladar blando y labios. Eso sí pensamos un poco que es en las zonas donde podríamos tener mayor depósito de tejido adiposo. Clínicamente, la lesión tiene un crecimiento nodular, un crecimiento profundo, si pensamos en la localización del tejido adiposo, y por general el paciente lo nota una vez que ya genera ese aumento de volumen en la zona, pero en estadios iniciales la lesión suele ser o pasar completamente desapercibida. Tiene una consistencia blanda a firme, perdón. En boca suelen ser lesiones de tipo superficial, que alcanzan alrededor de los 5 centímetros de diámetro, no más que eso. En la zona de la espalda y el cuello son lesiones que tienden a ser profundas y suelen ser mucho más grandes. Y en estudios de resonancia magnética puede verse el crecimiento nodular bien definido, pero que va a conservar las características de los tejidos blandos que son periféricos. Si lo ven en esta imagen se ve muy bien, perdón, no me quita, espérense, se me quita, ahí está. Perdón, el límite que tiene la lesión suele ser capsulada por el tejido conectivo periférico. Histológicamente, la lesión se va a observar el tejido adiposo, células adipocíticas completamente maduras que van a formar lóbulos, ¿sí? Para tener ese crecimiento lobulado, y periféricamente se observa, como ven acá, esa banda de tejido conectivo vascularizado que actúa como cápsula y permite delimitar a la lesión. El lipoma clínicamente tiene esta imagen que es característica de ese fondo de tejido amarillento que es propio de la grasa. Y el tratamiento es la eliminación quirúrgica. Si lo ven, en esta imagen se hace la incisión y la lesión prácticamente se vierte hacia la superficie, está francamente delimitada y se puede separar fácilmente del tejido circundante. Esto cuando son lesiones principalmente superficiales. Si son lesiones profundas que son muy poco frecuentes en boca, los límites de la lesión no siempre son tan fáciles de establecer, salvo que lo que nos permite el tipo de crecimiento que tiene la lesión, que es como medio nodular,
le permite al operador ir separándola del tejido circundante normal. Cuando se procesa macroscópicamente los lipomas, se puede ver bien esa superficie lobulada y ese color amarillento que es característico de la grasa. Cuando se seccionan, tiene la particularidad de que el elemento de corte, ya sea una navaja o un bisturí, la superficie queda untuosa o grasosa. Eso desde la macro nos está hablando de una lesión de contenido graso. Y otra particularidad que tiene el lipoma es que tiende a flotar una vez que es embebido o se intenta sumergir en el líquido de fijación, y debe tenerse la precaución de colocar una gasa o que quede completamente sumergido para que pueda fijarse en su totalidad la lesión y no se necrose o se pudra en parte. El rhabdomioma es una lesión muy, muy poco frecuente en cavidad oral y de hecho también en el resto de la economía. Tiene un origen muscular estriado esquelético, en el músculo estriado esquelético. Es una lesión que tiene un crecimiento bien delimitado. Desde la histología se plantean 3 tipos de rhabdomioma, de acuerdo a la edad en la que aparecen: fetal, juvenil y del adulto. Y de ahí se toma un poco para la clínica esta clasificación, pero no cambia demasiado los caracteres. El rhabdomioma del adulto, que es el que suele aparecer o debería aparecer con mayor frecuencia en boca, tiene un amplio rango de edad con una media una media estimada en la sexta década de vida. Tiene una ligera predilección por el sexo masculino y generalmente va a afectar la lengua y el piso de la boca como 2 localizaciones, digamos, dentro de la rareza serían las más frecuentes para el caso de rhabdomioma. Si lo ven desde la clínica, tiene ese crecimiento nodular bien definido, acá en la zona de la parte inferior de la rama mandibular, un poco del cuello, que si lo ven desde la clínica y lo pensamos, realmente habría muchos otros diagnósticos, tanto por orden de frecuencia como por estas mismas características, en los que pensaríamos antes de hablar de contemplar la posibilidad de un rhabdomioma. Clínicamente, como les decía, es una lesión nodular, tiene un crecimiento submucoso que es bien delimitado, por eso hasta cuando no alcanza un volumen considerable no es percibido por el paciente, ya que su crecimiento es completamente asintomático, y los tamaños que se describen están entre 1 o 3 centímetros. Por lo general, cuando el paciente lo nota o cuando se puede diagnosticar, ya tiene un crecimiento como el que se ve en la imagen clínica, entre los 3 o un poco más de los 3 centímetros de diámetro, porque realmente pasa muy desapercibido. Ante la rareza de esta lesión y en un primer momento cuando se descartan cualquier otra lesión mucho más frecuente, ya sea de origen inflamatorio o incluso de origen metastásico de los huesos maxilares, se hace una biopsia incisional, una biopsia parcial de esta lesión, y lo que se observa histológicamente es la proliferación de unas células poligonales con citoplasma ligeramente basófilo, y es característico del rhabdomioma estas células con un citoplasma vacuolado que hace que el núcleo tenga una morfología que se describe en forma de araña. Suelen aparecer inclusiones citoplasmáticas de cristales que tienen una forma de bastón, pero es mucho menos frecuente verlas, es mucho más fácil encontrar estas células en forma de araña, y basados en eso se hace el diagnóstico del rhabdomioma, por supuesto acompañado de las características clínicas. El tratamiento del rhabdomioma, al igual que el lipoma, es la extirpación total de la lesión. A diferencia del lipoma, el rhabdomioma no tiene un plano de clivaje o no tiene una cápsula que lo delimite, suele estar bastante adherido al tejido periférico, y lo que se hace es ir debridando la zona para que, digamos, ir sacando todo este crecimiento
nodular que corresponde, que constituye el rhabdomioma. Es una lesión realmente con un comportamiento muy benigno, que por supuesto postoperatorio es bastante sencillo, también un poco dependiendo del abordaje que se pueda dar a la lesión, si se puede hacer intraóseo, si no tiene que hacerse de forma extraoral. Pero son lesiones que no representan mayor complicación, pese incluso a que no tengan ese plano de clivaje o una cápsula definida que lo pueda delimitar del resto del tejido. Pero el crecimiento nodular permite o facilita la enucleación del mismo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? O si alguien quiere aportar algo, es bienvenido. Okay. Ante el silencio, supongo que... ¿Hay algo en el chat? Ok, gracias Juliana, gracias Micaela. Así tengo la sensación de que le estoy hablando a alguien, por eso les pregunto. El hemangioma, que ya un poco vimos en la clase pasada de tejido óseo, es un tumor benigno también de origen vascular. En este caso, el hemangioma de tejidos blandos es mucho más frecuente en términos generales, no solo en cavidad oral, que el hemangioma de localización intraósea. Es una lesión que es congénita, que se diagnostica entre la primera y la segunda década de vida. En los hemangiomas de tejido blando se reporta una regresión espontánea de la lesión casi en la totalidad de la misma, y eso es posible verlo desde la clínica. Muchos pacientes que nacen con este tipo de lesiones, a medida que crecen, ese tamaño se va disminuyendo, incluso también como que se ve desplazado un poco la localización de la lesión. Tiene una ligera predilección por el sexo femenino, luego de afectar lo que sería la piel, que sería lo más frecuente, piel de cuello y de la cara, afecta lengua, labios, mucosa, encía, paladar y como última localización, como ya lo vimos, en el interior de los huesos maxilares. Pueden ser lesiones como las que ven en la primera imagen, bien localizadas, con una base sésil, con esa coloración roja vinosa, intensa, bien delimitado la lesión, o lesiones más difusas, ¿sí? Normalmente o mayormente planas, que pueden generar, si lo ven en el labio, un ligero aumento de volumen. Es una paciente de la clínica que le hicieron unas extracciones y las fotografías se las tomamos cuando fue a retirarse los puntos. La lesión es mucho más extensa. Clínicamente, como les decía, pueden ser desde lesiones nodulares o masas ya sea sésiles, incluso pediculadas, con una coloración roja vinosa o violácea, y la superficie tiende a ser más bien lisa. Muchas veces simplemente lo que se ve es ese cambio de coloración difuso, como son las imágenes de la paciente del caso inferior, que no solo la piel, también tenía, miren, el labio, mucosa, fondo de surco. Acá en el labio se ve ligeramente ese aumento de volumen, pero también tenía piso de boca, cara ventral de lengua y pilar anterior de las amígdalas y de paladar blando. Por supuesto que el tratamiento, si vemos desde la clínica, va a cambiar en las dos lesiones. Normalmente estas lesiones que son de tipo nodular, al ser palpadas, se describe ese aspecto, esa característica de que presenta una pulsación, que la lesión tiende a latir. Son lesiones que pueden sangrar con facilidad al ser ulceradas o, por ejemplo, si comprometen la encía, esas zonas son más factibles de ser propensas al sangrado. Histológicamente, también, al igual que el hemangioma intraóseo, se describen los dos patrones de acuerdo al tipo de vaso sanguíneo que prolifere. Si son vasos de pequeño calibre, se denomina un hemangioma capilar, que tiene a ser lesiones más sólidas, con un crecimiento más nodular por parte de estos vasos capilares, o los hemangiomas cavernosos, donde los vasos sanguíneos tienen un mayor diámetro y se genera mayor espacio o mayores luces, por supuesto, de estos vasos. El tratamiento
como les decía, va a cambiar del tipo de lesión. Si son lesiones difusas, amplias, planas, no se hace la extirpación de la lesión, esas lesiones se controlan. Si son lesiones localizadas, como las que vimos en la primera imagen, muy chiquitita, esas lesiones pueden extirparse conociendo pues la posibilidad de un sangrado y estando atentos a la posibilidad de ese sangrado. Generalmente cuando son tan pequeñas y tan definidas no representan mayor complicación. En lesiones un poco más grandes, como estas que estamos viendo acá, donde hay un aumento de volumen considerable, donde en esta zona de carrillo suele ser traumatizada por el paciente, normalmente con la masticación, lo que se hace es una terapia esclerosante que es gradual, se hace diariamente, acá está el producto que es polidocanol al 0,5, al 1% o al 2%, y se va controlando la regresión que vaya teniendo la lesión. Lo que se busca es esclerosar los vasos y reducir la lesión. La aplicación se hace desde el centro de la lesión hacia la periferia y se va controlando diariamente la evolución de la misma. No hay, digamos, un estimado de decir son 2, son 3 días, son 4 días, porque eso va a depender de la lesión y cómo evolucione esta a la aplicación del producto. Por supuesto que si pensamos que es un producto esclerosante, hay que sí o sí hacer el control estricto en los días que se aplica, porque el tejido normal circundante también puede verse afectado por esta esclerosis vascular y puede generar algún tipo de necrosis en el tejido normal. Por lo tanto, si se llega a un tamaño que no cause una mayor complicación para el paciente, es posible que simplemente se deje hasta ese momento o se procure la eliminación del remanente de lesión que queda, que por ejemplo la lesión lo que tiende es a fibrosarse, o que una vez que se esclerosan los vasos sanguíneos, ese tejido es reemplazado un poco por tejido, ya que como ese tejido de la lesión se va esclerosando, la zona afectada se ve reemplazada por un tejido fibroso que posteriormente puede retirarse o no, dependiendo si genera alguna otra o incomodidad en el paciente, o simplemente es más propenso a traumatizar. Ahí se procede a eliminar el remanente de tejido fibroso que puede haber quedado después de la esclerosis de la lesión. Bien. La siguiente lesión es el schwannoma. El schwannoma tampoco es una lesión común en cavidad oral, pero quizás es mucho más frecuente que un rhabdomioma, incluso que los hemangiomas. Es un tumor benigno de vainas nerviosas periféricas y se caracteriza por la proliferación de células de Schwann, y de ahí el nombre que tiene. Aparece en pacientes adultos, no tiene una predilección por sexo. El schwannoma es un tumor de una aparición única, solitaria, pero pueden aparecer schwannomas múltiples, y en ese caso hay que correlacionar con la clínica del paciente, el estado general del paciente, porque suelen estar asociados a los síndromes de von Recklinghausen, donde también hay alteraciones cutáneas y alteraciones óseas. En cavidad oral, cuando aparece, los sitios mayormente afectados son la lengua, zonas de paladar, más hacia paladar blando, mucosa bucal, labios, mucosa bucal hablando de carrillos, y labios y encía. En ese orden, digamos. Es una lesión también con un crecimiento nodular, submucoso, tiene un crecimiento lento, expansivo, que puede ser doloroso cuando el paciente lo toca o lo comprime, pero no porque tenga un crecimiento en sí de tipo doloroso. No es que duele porque está creciendo, sino que como si pensamos que está afectando un nervio periférico, al comprimir ese nervio va a estar un poco más sensible, de ahí la sintomatología dolorosa. Suelen ser lesiones pequeñas, entre 1 a 4 o 5 centímetros,
cuando son ya un poco grandes, es cuando recién el paciente las nota. Este es un paciente que es el doctor Carrascal, donde la lesión en piso de boca, y la paciente lo percibe por cuando ya tiene un aumento considerable y empieza a sentir que la lengua tiene un ligero desplazamiento hacia arriba. Y en los estudios por imágenes se ve bien definida la lesión, una lesión de tejido blando con un límite bien marcado, casi que se separa muy bien del resto del tejido de la lengua. Histológicamente, o sea, la lesión se extirpa en su totalidad, y histológicamente lo que se observa es una lesión nodular bien definida que está capsulada. La cápsula en los schwannomas está constituida tanto por el tejido conectivo periférico como por los remanentes de las fibras nerviosas periféricas. Y a mayor magnificación lo que se ve es esta disposición de las células con núcleos en espalizada y con la proyección de sus citoplasmas hacia el exterior, lo que constituye el denominado cuerpo de Verocay, que es patognomónico del schwannoma. Se describen dos patrones histológicos, uno Anthony A, en donde aparecen en mayor número los cuerpos de Verocay, y el tipo Anthony B, en donde las células no forman cuerpos de Verocay, sino que tienen una disposición más irregular y son menos celulares. Independientemente del patrón que predomine, el diagnóstico sigue siendo de schwannoma y el tratamiento tampoco cambia. La excisión quirúrgica es el tratamiento para estas lesiones. Son lesiones que no recidivan y que ese límite de marcación, esa cápsula, facilita la nucleación completa de la lesión. Este es el tratamiento, este es el caso de la paciente de Pablo, que él explicaba que se había hecho con anestesia general, porque la paciente en parte había solicitado, ya que le daba mucho miedo el abordaje quirúrgico. La lesión se extirpó en su totalidad y hubo una ligera alteración motora en la lengua que fue transitoria por la relación de esa lesión con las terminaciones nerviosas relacionadas. Y posteriormente el paciente recuperó la movilidad, que por supuesto acá era parcial, solo la mitad de la lengua. Con el tiempo la fue recuperando. ¿Alguna duda hasta aquí? No, estamos bien. Ok, gracias, Micaela. El nevus es un tumor benigno que va a estar caracterizado por la proliferación de las denominadas células névicas, que tienen origen en las crestas neurales, así como en las células de Schwann. Son lesiones congénitas, se diagnostican entre la primera y la tercera década de vida, no tienen predilección por sexo, y las zonas mayormente afectadas suelen ser las zonas de paladar y encía. ¿Sí? El nevus no es una lesión frecuente, pero las lesiones pigmentadas con este tipo de coloración son lesiones a las que se debe prestar mucha atención, porque siempre debe hacerse la correlación o descartar la posibilidad de una lesión maligna del tipo de los melanomas. Clínicamente se va a ver como una lesión de tipo una mancha. Sí. Tenés una pregunta en el chat de la lesión anterior, no sé si la querés responder ahora o al final. Si me esperan, termino Nebus, que es el último, y la respondo. Así no lo... Gracias, Flor, no alcanzo a ver acá. El Nebus es una lesión que se observa como una mancha, que es como esta que están viendo acá, o puede estar ligeramente sobrelevada y verse como una pápula, siempre como una coloración amarronada, grisácea, negruzca. Y lo importante al observar este tipo de lesiones es establecer las características generales. Van a tener bordes definidos, la lesión va a ser simétrica, su superficie va a ser lisa o va a ser exactamente igual a la superficie de la mucosa periférica, los bordes siempre regulares, la lesión es homogénea, el color es homogéneo, no es más marrón de un lado y más gris del otro, siempre la coloración va a ser igual, siempre asintomática, con un crecimiento siempre lento.
Esto, ¿por qué se lo recalco? Porque todas las características opuestas a esto son las que tiene una lesión con un comportamiento maligno, como es el del tipo de los melanomas, ¿sí? Son lesiones de menos de 1 centímetro de diámetro que para su estudio en realidad lo que se hace es la eliminación completa de la lesión, como todas las lesiones que vimos anteriormente que tienen este tamaño. Histológicamente el nevus tiene la particularidad de que no tiene un crecimiento delimitado, nodular, definido ni capsulado, sino es un poco más disperso. Esas células que proliferan se distribuyen a lo largo del tejido, ya sea dentro del epitelio, en la unión del epitelio y el conectivo, o en el conectivo subyacente. ¿Sí? De ahí varía que sea un nevus intraepitelial, un nevus de unión o un nevus mucoso, intramucoso o intradérmico, que también pueden leer que se describe así, porque es una lesión que está descrita desde la patología de la piel. Y lo que proliferan son estas células que se ven marcadamente amarronadas por el contenido alto de melanina en su citoplasma y forman como estos niditos pequeños, o a veces un poco suelen estar dispersas, que se denominan cuando forman estos nidos o tecas, que es lo característico del nevus. Nada más, una vez que se extirpa la lesión, por supuesto, y se estudia, se descarta que sea me faltó el tratamiento. El tratamiento está aquí, que se descarta que sea una lesión maligna, el paciente simplemente se controla por un tiempo no mucho mayor, a 1 año, obviamente habiendo descartado que no sea una lesión maligna. Al hacer la extirpación para la toma biópsica, digamos que se le da el tratamiento definitivo a la lesión, que es la excisión quirúrgica. Elimino el chat. Camila, tus dos no me confunden. El schwannoma no es no capsulado. Me pregunta si tiene cápsula o no. El schwannoma puede tener cápsula generalmente, normalmente, la mayoría de las veces está capsulado por el tejido conectivo periférico y por el remanente de las fibras nerviosas periféricas de la cual está afectado. Eso hace las veces de cápsula del schwannoma. ¿Sí? Por supuesto, siempre hay una excepción a la regla y podría estar parcialmente capsulado o no capsulado, pero es muy, muy, muy raro. Esta lesión tiende a tener una cápsula, no sé, en el 99% de las veces. Pero bueno, esto es biología y podría tener una rara excepción y no estar completamente definida esa cápsula. No sé si respondí a tu pregunta. Ok. ¿Algo más? Al igual que el lipoma tiende a tener ese tejido conectivo que hace las veces de cápsula cuando son lesiones más superficiales, pero en lesiones profundas no siempre está tan fácilmente delimitado. No está tan fácilmente delimitado, no tiene ese tejido que facilita establecer tanto desde la macroscopía como desde la cirugía ese plano de clivaje. El nevus, sí, por el contrario, no tiene ningún tipo de delimitación o cápsula. ¿Algo más que quieran consultar respecto al tratamiento o la clínica? Bien. Finalizo, les digo, con esta imagen que me la hizo llegar un cirujano una mañana. No sé si estaba enojado conmigo o no, pero siempre lo tengo presente porque, un poco para cerrar esta parte de tumores, siempre tengan en cuenta estudiar bien el paciente desde la clínica, desde los estudios por imágenes, porque como vimos, quizás no en las lesiones de hoy, pero sí en las lesiones anteriores, en todas las clases anteriores, lesiones en donde había que tomar una biopsia parcial y que esa biopsia parcial va a estar influenciada por su criterio clínico de diagnóstico,
y de lo que envían después para el estudio anatomopatológico va a ser procesado sobre una parte de esa muestra que ustedes envían, y que por lo tanto el conjunto de todos los caracteres, tanto la clínica como las imágenes, como la anatomía patológica, van a hacer ese diagnóstico, ¿sí? Son 3 pilares importantes, ninguno es más importante que otro, y siempre, bueno, la clínica y hacer una buena historia clínica del paciente representa la diferencia.